Buenas compañeros y compañeras y docentes. Hoy, junto con mi grupo, vamos a exponerles el caso clínico número 2, que es una lesión del tegmento mesencefálico derecho con compromiso del núcleo rojo. Junto con mi grupo, Sujei Alandete, Vanessa Solano, Ilmar Torres y Sor Ángel Castro, y mi persona, Felipe Tapia, expondremos este caso clínico, el cual representa el síndrome de Benedict derecho secundario a infarto isquémico del tegmento mesencefálico derecho. Ahora bien, tenemos este caso clínico, el cual es la lesión del tegmento mesencefálico derecho con compromiso del núcleo rojo. Nos indica un paciente masculino de 61 años, hipertenso y fumador crónico. Este acude al servicio de urgencias por aparición súbita de visión doble, dificultad para coordinar movimientos y debilidad en el lado izquierdo del cuerpo. También refiere que al intentar caminar, este se desvía y presenta un temblor en la mano izquierda al tratar de agarrar diferentes objetos. Además, los familiares dicen que presenta también una caída del párpado derecho y una desviación ocular. Se realiza un examen físico, el cual se evidencia una ptopsis palpebral derecha, limitación de movimientos oculares derechos y midriasis ipsilateral, sugiriendo un compromiso en el nervio oculomotor. El paciente también presenta hemiparepsia izquierda con hiperaflesia y signo de Babinski positivo. También se observa un temblor intencional, dismetría y ataxias en extremidades izquierdas, especialmente durante movimientos dirigidos. La sensibilidad al dolor y la temperatura también está disminuida en el hemicuerpo izquierdo. Se realiza una resonancia magnética, la cual muestra un infarto localizado en el tegmento lateral derecho del mesencéfalo con compromiso del núcleo rojo y fibras vecinas. Entonces, como lo vemos en la imagen superior derecha, la localización de la lesión está, tenemos una vista axial del mesencéfalo y tenemos la lesión en el tegmento mesencefálico derecho. Especialmente el núcleo rojo es el centro más afectado por esta lesión. Como un diagnóstico previo tenemos el síndrome de Benedict derecho, que vendría siendo secundario o a infarto isquémico del tegmento mesencefálico derecho, el cual explica las manifestaciones clínicas como vendría siendo el compromiso del nervio oculomotor, que es el tercer par craneal, donde se puede evidenciar la ptopsis palpebral derecha, limitación de movimientos oculares derechos, midriasis y diplopía. También los síntomas cerebelosos como es el temblor intencional, la dismetría, la ataxia y la marcha inestable. Igual manera, tenemos el déficit motor, que vendría siendo la vía córtico-espinal, que tenemos la hemiparepsia izquierda, la hiperaflesia y obviamente el signo de Babinski positivo. Y en el déficit sensitivo tenemos la vía espinotalámica, el cual se evidencia debido a la disminución de la sensibilidad al dolor y temperatura en el hemicuerpo izquierdo. Ahora bien, ya hemos dado la integración al caso y ahora hablaremos sobre el núcleo rojo. Entonces, como ya lo dije, el núcleo rojo es la estructura más importante afectada en esta lesión. Este va a estar localizado en el tegmento del mesencéfalo. Pero, ¿qué es este tegmento del mesencéfalo? Este es una parte crucial del mesencéfalo, que involucra en funciones sensoriales y motoras, que contiene estructuras importantes como el núcleo rojo y las sustancias gris periacueductal. Entonces, este tegmento mesencefálico se va a extender desde la sustancia negra hasta el acueducto cerebral, formando el piso del mesencéfalo. Esta región contiene una colección de tractos y núcleos que están relacionados con el movimiento y la percepción del dolor. Entonces, aquí, como ya lo mencioné, está ubicado el núcleo rojo, el cual va a estar específicamente en el tronco del encéfalo y específicamente, como lo vemos en la imagen superior a la derecha, a nivel de los colículos superiores. Este tiene un color característico que es un rojo, un rojizo, y especialmente esto se da porque este núcleo rojo se debe a la alta concentración de hemoglobina en sus neuronas, o sea, una alta vascularización. Entonces, pero ¿qué función cumple este núcleo rojo en nuestro organismo? Este núcleo funciona como un centro de integración motora, recibiendo información del cerebelo y enviando conexiones hacia vías motoras descendentes, encargadas de modular el tono muscular y la coordinación de los movimientos. Entonces, ¿qué ocurre cuando este núcleo rojo se va a lesionar? Pues lo que pasa es que se lesiona el núcleo rojo y se va a alterar la comunicación entre el cerebelo y los circuitos motores, produciendo los signos como el temblor intencional, la ataxia y la dismetría contralateral, como lo estamos viendo aquí en la imagen. El paciente va a perder la precisión en los movimientos y presenta una dificultad para calcular las distancias, o mejor dicho, para dirigir correctamente sus extremidades a la hora de agarrar un objeto o de ir hacia un objetivo. Por eso, su mano izquierda va a temblar a la hora de tomar objetos y su marcha se va a volver inestable. Entonces, es importante saber que estas alteraciones aparecen porque el núcleo rojo va a participar activamente en la regulación del movimiento fino y coordinado, que hasta incluso el núcleo rojo juega un papel importante a la hora de que los bebés empiecen en la etapa de gateo,
y empiecen en sus primeras etapas de gateo, puesto que regula estos movimientos finos y coordinados, ayudándolos en esta primera etapa. Entonces, ¿cómo afecta la lesión del núcleo rojo? Sabemos que el núcleo empieza en el cerebelo, el núcleo rojo y las vías motoras descendentes. Entonces, si este núcleo rojo se ve lesionado, es como si nosotros tuviésemos un cable y lo cortáramos por la mitad, ¿verdad? Entonces esa conexión se va a dañar, se va a perder automáticamente. Por eso, se va a ver reflejado en las alteraciones que son el temblor intencional, la ataxia y la dismetría. El pedúnculo cerebral derecho contiene fibras corticoespinales y corticovulvares que llevan las órdenes motoras desde la corteza cerebral hacia el tronco encefálico y la médula espinal. Estas vías permiten el movimiento voluntario del cuerpo. En este caso, el paciente sufrió un infarto que lesionó parcialmente el pedúnculo cerebral derecho. Como las fibras motoras todavía no han cruzado hacia el lado contrario, porque la decusación piramidal ocurre más abajo, en el bulbo raquídeo, la lesión produce déficit motor en el lado opuesto del cuerpo, es decir, en el lado izquierdo. Por eso, el paciente presenta hemiparesia izquierda. Además, esta es una lesión de neurona motora superior, por lo que aparecen signos típicos como hiperreflexia, que es el aumento de los reflejos, espasticidad, que corresponde al aumento del tono muscular, y signo de Babinski positivo, donde el dedo gordo del pie se extiende al estimular la planta. Clínicamente, el paciente tiene dificultad para mover el brazo y la pierna izquierdos, presenta pérdida de fuerza y sus movimientos son más lentos y torpes debido a la alteración de la vía motora descendente. Bueno, yo les voy a hablar sobre la fisiopatología de la lesión mesencefálica. Primero, hay una isquemia, una oclusión de ramas perforantes de la arteria cerebral posterior que irrigan el tegmento del mesencéfalo. Como vemos en la imagen, la arteria está tapada. Entonces hay un bajo aporte de oxígeno y de glucosa a estructuras profundas como el núcleo rojo, el pedúnculo cerebral, las fibras del nervio oculomotor y el tracto espinotalámico. Hay una falla energética. Esto lo podemos relacionar con el metabolismo neuronal. El tejido nervioso depende casi exclusivamente del metabolismo aeróbico para producir ATP. Entonces, al haber la isquemia, pues hay un bajo ATP neuronal. Hay una alteración iónica. Esta disminución de ATP altera las bombas sodio-potasio de la membrana. Entonces hay una entrada masiva de sodio y se viene consigo también el agua. Entonces hay un edema citotóxico. Hay un aumento de calcio intracelular y una liberación excesiva de glutamato, que es el principal neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central. Hay una activación de enzimas destructoras que lesionan la membrana, proteínas y ADN. El daño celular progresivo lleva a la apoptosis y necrosis neuronal. Entonces, como consecuencia final, hay un edema e inflación secundaria al infarto que aumenta la presión sobre estructuras vecinas del mesencéfalo. Entonces se amplifica la disfunción neurológica y aparecen múltiples síntomas secundarios. Ahora paso al núcleo rojo. El núcleo rojo participa en circuitos motores extrapiramidales y recibe información del cerebelo mediante el tracto cerebelo-rumbral. Y su función principal es modular la coordinación, precisión y tono muscular durante el movimiento. ¿Qué pasa cuando se lesiona el núcleo rojo? Pues hay una interrupción de una integración, la cual es la que podemos ver en el dibujo. Pues en la corteza motora inicia el movimiento. El cerebelo detecta los errores y el tracto cerebelo-rumbral lleva las correcciones al núcleo rojo. Ya en el núcleo rojo, pues este los modula. Y cuando llega al tálamo, este retransmite la información a la corteza motora que pues finalmente se ajusta el movimiento para que sea preciso y coordinado. Hay una alteración del control fino del movimiento y una afectación de las fibras rubroespinales que pues altera la regulación motora automática. Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas podemos encontrar temblor intencional, que pues es el temblor que aparece al intentar realizar un movimiento. La dismetría, que pues la podemos definir como esta incapacidad para calcular correctamente la distancia o amplitud del movimiento. Ejemplo, o sobrepasa al intentar alcanzar un objeto o no llega a alcanzar el objeto. Y la atraxia, que vendrían siendo como movimientos descoordinados e inestabilidad de la marcha en el lado opuesto a la lesión. Y esto nos lleva pues a lo que las manifestaciones clínicas vendrían siendo contralaterales. ¿Por qué? Porque muchas vías motoras cruzan al lado opuesto en el sistema nervioso. Entonces, por eso una lesión en el mesencéfalo derecho pues puede producir síntomas en el lado izquierdo del cuerpo y viceversa. Bueno, continuando con lo que dijo mi compañera, pues sabemos que la lesión ocurre en el mesencéfalo derecho y compromete varias estructuras importantes al mismo tiempo. Pues podemos ver que se afecta el pedúnculo cerebral, que por ahí es donde van a descender las fibras corticoespinales, que son las encargadas del movimiento voluntario. Como estas fibras aún no han cruzado en el bulbo raquídeo, pues la lesión derecha produce debilidad o hemiparesia en el lado izquierdo del cuerpo.
Además, también aparecen signos de neurona motora superior como hiperflexia, hepaticidad y Babinski positivo. También se lesionan las fibras del nervio oculomotor, lo que va a provocar unas alteraciones en el ojo del mismo lado de la lesión, como ptosis, diplopía, desviación ocular y midriasis. Por otra parte, podemos ver que se compromete el tracto espinotalámico lateral, que es el encargado de transmitir dolor y temperatura. Debido a que estas fibras ya cruzaron en la médula espinal, el paciente va a perder sensibilidad en el lado contrario del cuerpo. Finalmente, el edema y la inflamación aumentaría la presión sobre estructuras vecinas del mesencéfalo, intensificando los síntomas motores sensitivos, cerebelosos y oculomotores característicos del síndrome de Benedict. Teniendo en cuenta que la lesión ocurre en la parte derecha del mesencéfalo, vamos a entrar un poco más a fondo de lo que es las estructuras que se ven afectadas y qué signos producen estas estructuras. Bueno, sabiendo que el mesencéfalo es la parte del tronco encefálico, pues por donde pasan muchas vías nerviosas. Dentro de estas vías nerviosas está el nervio oculomotor. Como sabemos que el mesencéfalo está afectado en la parte derecha, pues estas vías nerviosas, este nervio oculomotor, pues también se va a ver afectado. Sabemos que este nervio sale del mesencéfalo y controla varios músculos del ojo y del párpado, y que también lleva fibras parasimpáticas que hacen pues contraer la pupila. Entonces, cuando este nervio se daña, pues por la afección que ocurre en el mesencéfalo, ocurren varios signos que se ven reflejados en el paciente, como lo son la ptosis palpebral derecha. ¿Qué pasa aquí? Que el músculo elevador del párpado deja de funcionar y entonces el párpado cae. Esto pasa pues porque este músculo es inervado por este nervio y como sabemos pues este nervio se encuentra afectado. También ocurre lo que es la diplopía. ¿Qué pasa aquí? Que es la visión doble. ¿Por qué se da esto? Pues porque los músculos del ojo ya no se coordinan bien. ¿Por qué? Porque muchos de estos dependen del tercer par craneal y este está afectado. También observamos lo que es la desviación ocular. Como el tercer par normalmente mueve el ojo en varias direcciones, al lesionarse predominan músculos que sí funcionan, como lo es el recto lateral y el oblicuo superior, y esto hace que el ojo se desvíe hacia afuera y hacia abajo. Como habíamos dicho, pues este nervio también tiene fibras parasimpáticas, que su acción vendría siendo la meiosis, pero entonces como estas fibras se encuentran dañadas no pueden contraer la pupila, entonces estas pupilas quedan dilatadas. Esto vendría siendo lo que se da a las afecciones que sean en lo que vendría siendo el nervio oculomotor, que es el tercer par craneal.